El análisis de hoy sobre lo que está ocurriendo entre Venezuela y los Estados Unidos y los buques que están parados allí en el Mar Caribe, cercano a las costas de Venezuela, lo vamos a hacer sobre tres escenarios. El primer escenario es el geopolítico global. ¿Por qué esa situación de esos buques allí? Primero, lo que busca, digamos desde el punto de vista geoeconómico, es expulsar a China de América Latina en lo comercial. China es el mayor inversionista de la región suramericana, y es el segundo de toda América Latina, incluyendo a México. Porque México y los Estados Unidos tienen la más grande comercialización, y por eso es que los Estados Unidos en el concierto de América Latina es la primera en cuanto a comercialización, nada más por tener a México. Pero si le sacas a México, entonces prácticamente la primera en comercialización es China. Y justamente ese es uno de los problemas que tienen los Estados Unidos, y por lo cual consideran que su competencia económica ha sido realmente provocada por los chinos, según ellos. Por eso es que existe ese acoso hacia Venezuela. Es una preocupación geopolítica y de competencia económica. No quieren que los chinos tengan intereses con los suramericanos en su mayor parte, por las grandes riquezas que existen en América, y además porque en este momento, desde el punto de vista geográfico de lo que se conoce como la geoestrategia, la China tiene un puerto de Shanghái, que es un puerto de entrada a Suramérica, especialmente para la comercialización entre Brasil, Perú, Chile y los países suramericanos. Entonces ese es un tema geoestratégico para los Estados Unidos muy importante. Los principales rubros que se manejan a nivel comercial entre China y Suramérica son electrónica, textiles, maquinarias, energías renovables y infraestructura digital. Ahí es donde está el gran negocio a futuro sobre esto. Quien controle la inteligencia artificial controlará el mundo. Esa es la guerra que hay en este momento, y las tierras raras en América del Sur hay en grandes cantidades. Entonces, esto es un elemento sumamente importante. Una cosa que hay que tomar en cuenta es que China está haciendo este tipo de comercialización y este tipo de intercambio con los países, no solamente de América del Sur, sino con todos los países del mundo, es exclusivamente a través del comercio. China tiene más de 80 años que no hace guerra, y justamente ahí está uno de los grandes factores que blindan las relaciones entre China y los demás países en cuestiones de comercio. Y ahí es donde tiene la gran ventaja China sobre los Estados Unidos. Ellos dos, en sus comercios que tienen internamente, los Estados Unidos tienen un gran déficit comercial con China. Es el más grande déficit comercial que hay a nivel mundial. Y esto precisamente para los Estados Unidos es una gran preocupación. Por eso el tema de los aranceles es un tema que toca la puerta hacia los chinos. El otro tema que está dentro de la geopolítica global es amenazar a México. Ahí con tienen a México amenazado indirectamente, aplicando la técnica de lo que hemos hablado, de la amenaza, la violencia simbólica y el chantaje. En Estados Unidos, muchos parlamentarios que forman parte del equipo de Donald Trump señalan que México es un narcoestado, narcoterrorista,
Le exigen a México que deje de inyectarle petróleo a Cuba. Y está otro de los grandes problemas. Como es narcoestado y narcoterrorista, entonces el esquema, la narrativa del terrorismo, del narcotráfico, que ya hemos tratado minuciosamente, que en el caso del Caribe, prácticamente en el Caribe es ínfimo precisamente la comercialización de la droga, la comercialización del producto de narcotráfico, que es el caso para Venezuela. Entonces, ese es un tema muy importante ahí que tiene que ver con México. Justamente ahí es donde se maneja lo que se conoce como el efecto mariposa, darle a Cuba que no compre petróleo, que no le coopere con la política petrolera hacia Cuba, porque justamente lo que quieren es crear, cosa que ya prácticamente en Cuba existe, un esquema de explotación, casi que de genocidio contra el pueblo cubano. México es uno de los mayores exportadores de bienes a Estados Unidos. Prácticamente viene siendo el segundo después de China. Entonces, en México tiene ese punto débil porque depende casi que en su gran porcentaje bastante elevado, las exportaciones de México hacia los Estados Unidos son enormes. También tiene exportación hacia China. Entonces, otra de las cosas que amenazan a México es que tiene muchos recursos naturales. Por eso es que el Golfo de Estados Unidos, el Golfo de América, es una de las cosas que es simbólica para tratar de penetrar, cosa que ya han hecho con muchísimos años y muchas invasiones, a México. También se amenaza indirectamente a Colombia, que es el mayor productor de droga. Entonces, claro, ahí está el efecto de verificar. Mira, estamos haciendo esto con estos que son menos que tú y bueno, contigo, imagínate lo que te espera. Porque eso depende de los gobiernos que tenga Colombia. Crear una inestabilidad también en lo interno. En el caso de Petro, evitar el triunfo nuevamente de la izquierda, suponiendo que haya un candidato verdaderamente importante dentro de la izquierda, porque hasta ahora Petro no puede repetir. Y Petro acaba de negociar con China la nueva ruta de la seda, que es precisamente lo que para los Estados Unidos es un veto grande. Los Estados Unidos va a tratar en el tiempo largo de la economía mundial de evitar que la ruta de la seda sea a nivel global. Cosa que es muy difícil porque fíjense, si ustedes se ponen a estudiar la historia del mundo, en este caso para la historia europea, se dan cuenta que la ruta de la seda se manejó mucho, los grandes países hacían negociaciones sobre el esquema de la ruta de la seda y de las especies. Y por lo general, en su gran mayoría, la seda y las especies procedían de la China y de la India. Entonces, es un tema que se ve en historia universal, pero que no se trata de quiénes eran los países que tenían la mayor comercialización en el mundo. Por eso es que la historia también tiene que ser reestudiada de nuevo, ¿no? Trump está disgustado con Petro al respecto, ¿no? También amenaza indirectamente a Brasil por ser del BRICS. Los Estados Unidos y Donald Trump consideran que ellos son los más débiles de ese bloque. Además de que Brasil está cercano a los Estados Unidos y lo consideran que forma parte de su patio trasero. Entonces, y bueno, como sabemos, poseen recursos inmensos y reservas hídricas también en cantidades
cosas que hemos hablado con anterioridad. Amén de que es el guardián de la Amazonia, que es el pulmón del planeta. Entonces ustedes ven claramente cómo los intereses, desde el punto de vista geopolítico, donde están los recursos naturales, apuntan precisamente a tener ese bloqueo naval contra Venezuela y por ende, ¿verdad?, contra los demás países del Mar Caribe. Otro tema es, dentro de la geopolítica global que se maneja, es que en los Estados Unidos hay un problema de violencia manifiesta y prácticamente existe como una militarización. Y es un tema que a los ojos de los que visoran una situación de gravedad en los Estados Unidos con respecto a ese tipo de militarización, es por lo que el presidente Donald Trump, que tiene toda una serie de escándalos a lo largo de su tiempo que ha tenido allí, no solamente como presidente de los Estados Unidos, sino con anterioridad, una serie de escándalos, y tiene una gran cantidad en los tribunales, demandas, de toda una serie de cosas de todo tipo. Entonces, él utiliza también, no necesariamente como una fase total, sino también lo utiliza para tapar esas cosas. Este esquema de la narrativa del narcoterrorismo, precisamente en el caso venezolano. Amén de la debilidad de la economía venezolana en el aspecto de la gran deuda que tiene, en este caso, los Estados Unidos a nivel del corto plazo. Entonces, esos son uno de los elementos que en la geopolítica global sustentan precisamente, en este caso, ese bloqueo naval en el Mar Caribe.